Lo que titulé hoy tiene que ver, primero esperen un poquito, que quiero, ahí está. Lo que titulé hoy tiene que ver con los días que estamos pasando, básicamente que en la tradición judía, ahí está Diana. Mira, milagro Diana por Zoom. Vamos a esperar que se conecte, que están los 3 puntitos dando vuelta. Por lo tanto, no está y no va a seguir estando, así que voy a empezar. Ahí te conectó Diana, sin cámara aún, o va a estar sin cámara. Para los que están en Facebook, yo lo tengo diagramado, o es así. Zoom, Facebook toma solo los 4 que tienen cámara, pero hay otros 4, ahora Diana apareció con cámara, hay otros 3 que están sin cámara, que es Mercedes, Luisa desde Córdoba, y Gustavo desde Morón, provincia de Buenos Aires. Y yo contaba que el tema, el título de hoy, de alguna forma es un título capcioso, que tiene un montón, no capcioso, que tiene un montón de aristas, un montón de lados que se lo puede atacar. Básicamente es ¿qué pasa cuando incumplimos la halajá? ¿Qué pasa cuando incumplimos la halajá? Si alguno me está escuchando en Facebook, que baje el volumen. Puedo ser yo mismo, pero baje el volumen. Fui yo mismo. ¿Vieron? ¿Qué pasa cuando uno incumple la ley? Alguna vez ya hablamos, y más de una vez lo expliqué, mi postura en el Beit Knesset y en las clases. Primero, hay una halajá que es una ley judía. ¿Qué es lo que uno debe cumplir? Halajá en hebreo viene del alejet, el mismo Yoresh, Alef, Hei, Lamed, Haf, de ir, caminar. La halajá es por donde yo tengo que caminar. Este es el sentido de la ley. A pesar de la opinión de muchísima gente, desde la más absoluta ignorancia, no es la ley religiosa, es la ley judía. La ley judía rige qué pasa cuando un hombre estafa a la mujer, qué pasa cuando el monetario no me devuelve plata, qué pasa cuando yo no respeto al prójimo, cómo tengo que respetar Shabbat. La ley judía no rige lo religioso a pesar de la opinión de un grupo de ignorantes. La ley judía rige la vida en general. También lo que atañe a lo que algunos llaman religioso, si se refieren a eso, a rezar. ¿Sí? Como si rezar y religión tuvieran que ver. Confunden espiritualidad con un concepto ajeno. La ley judía habla de cómo debemos actuar los judíos. Cuando vamos a hacer popó, cuando nos levantamos, en nuestras relaciones matrimoniales, con nuestros hijos, en nuestro comercio, en nuestro trabajo, con nuestro amigo, con Dios, con la heladera, con la vaca y con la gallina. Es decir, la ley judía no es una ley religiosa. Lamento, ¿qué le voy a hacer? Que yo elija respetar más o menos, que tenga un vínculo con la ley judía diferente, que interprete diferente la ley judía al rabino de Jabat de Mendoza o el de Bombay, que interprete diferente la ley judía al rabino reformista de New Jersey o de Buenos Aires. Es otro problema. Pero nadie va a decir que la ley judía es religiosa. El que dice eso se recibe de ignorante. Que después uno interprete de una o de otra forma cómo se cumple o cuál es la ley a cumplir o cuál es el vínculo con la modernidad, de esto hablo muchas veces, hay mil interpretaciones, no vuelvo a esto. No caigo en lo mismo, menos ahora que ITE le cumplió años y tiene un año más. ¿Sí? Antes tal vez, ahora que tiene un año más, no entro en estos temas para no pelear. Susana, Lili, un beso grande y bienvenida. Pero el título de hoy tiene que ver con otra cosa. ¿Qué pasa cuando incumplo? Bueno, en algunos mundos judíos, y no es que en Chabad creen esto y en Measharim creen en lo otro y los Sefaradim creen en lo otro, porque no hay una sola creencia, pero hay ciertas creencias predominantes en algunos grupos y en otros no, pero lo que llamamos teología, pues teología es hablar sobre Dios y los judíos no podemos hablar sobre algo que no podemos definir.
Pero si queremos hablar del vínculo de Dios con el hombre y qué pasa cuando cumplo un precepto y qué pasa cuando le incumplo ese precepto. Es decir, si yo paso un semáforo en rojo, arriesgo mi vida, arriesgo la vida de mi familia si están conmigo, arriesgo la integridad del coche, arriesgo la vida y la familia del que está enfrente, porque si el otro cruzó en verde se la doy, arreglo la integridad de su coche, y al mismo tiempo infringe una norma, que si me ve una cámara, o me ve un policía, o me ve un agente de seguridad, me va a multar, me va a quitar puntos, y me va de alguna forma a lesionar o hacerme pagar una compensación por faltar a mi error. La pregunta es, ¿qué pasa cuando no como callar? ¿Qué pasa cuando no me pongo tefilín? ¿Qué pasa cuando no pago en blanco a mi empleado o cuando no respeto a mi esposa? ¿Qué pasa cuando no soy buen padre? ¿Qué pasa cuando no dono sangre o no dono órganos? Es decir, cuando incumplo con la ley judía. ¿Qué pasa cuando no doy tzedaká? ¿Se fue Diana? Ahí está. Ahí te vi, te había perdido. ¿Qué pasa cuando no doy tzedaká? ¿Qué pasa cuando incumplo con la norma? Hay normas, y hoy estuve en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde me recibí de abogado después de 10, 15 años de no haber pisado y 25, 30 años de prácticamente no ir, de más está decir que estuve lagrimeando y llorando casi todo el tiempo, de emoción. Me faltaba el amigo que se murió, me faltaba el profesor, los compañeros, ver lo que había cambiado para bien. Realmente fue un momento de mucha, mucha emoción. Y en la Facultad de Derecho uno aprende que hay normas que se cumplen por hacerlas y normas que se cumplen por no infringirlas. No matar. Pero el Código Penal no dice no matar. Dice, al que mata, le corresponde de 8 a 25 años de prisión. El Código Penal a mí no me prohíbe matar, yo hago lo que se me canta. Lo que pasa es que la norma castiga el haber hecho algo. Si vas a más de 110, si vas a la Panamericana a más de 130, pagas una multa. Tú dirás, pero o sea, ¿qué quiero? El principio es la libertad, sin promocionar a ningún candidato. El principio es la libertad. Entonces, ¿qué pasa cuando infrinjo una norma? Por ejemplo, dejando de hacer algo que tengo que hacer, voy a dar un ejemplo tonto, ponerme tefilismo, hacer equidus un sábado o viernes a la noche, donar mis órganos, o hacerse de acá, o cuando hago algo que no debo hacer, cuando no como callar, por ejemplo, o cuando le pego a mi esposa. Entonces, cuando hago algo que no debo hacer y lo hago, o cuando dejo de hacer algo que debo hacer, estoy infringiendo la norma. Cuando infrinjo esa norma, cuando infrinjo esa norma, la pregunta es, ¿qué castigo tengo? Y acá hay muchas teorías, todas válidas. Yo no tengo respuesta otra vez, no pretendo tener una respuesta absoluta, pero sí voy a tratar de explicar en la historia judía y en el mundo judío cuáles son las normas que más infringimos y qué castigos yo creo que hay. De acuerdo a Kriyat Shema, los 3 párrafos de Shema Israel, especialmente el segundo, y de acuerdo a lo que llamamos las Tojejot, que en la Torah hay 2, una en el libro de Baikra y otra en el libro de Devarim. La Tojejá es la reprimenda. Si Dios viene y me dice, si te portas bien, le digo a los Reyes Magos, si te portas mal, le digo a los Reyes Magos que te dejen sin regalo, no que traigan el tren, una poesía viejísima de Gagliardi. Y si te portas bien, te compro una heladera nueva, te llevo a Disney, te compro la moto, te compro la carrerita de coches, te compro la PlayStation, etcétera. Vamos a Orlando, te compro la bicicleta, o si no tengo mucho dinero, vamos a tomar un helado. En proporción a lo que uno pueda, lo que uno quiera, lo que uno le alcance. Y si me porto mal, ¿no me das el helado? No, aparte que no estoy helado, te encierro en la habitación y no ves televisión durante 2 semanas. Shema Israel en el segundo párrafo dice, si te portas bien, truc, si te portas mal, una lista, que solemos leerla muy rápido y o casi saltearla. La Tojejá, que está en la Torá, se lee a una velocidad, sin uno debiera leerla 5 veces más rápido de lo que yo hablo, que es probable, hay gente que lo hace.
y leerlo sin respirar, prácticamente, porque nadie quiere escuchar lo malo. Entonces, por un lado, la Torá en algún lugar sostiene esta postura, que si el Mario cumple mitzvot va a ser premiado, y si transgrede las mitzvot va a ser castigado. Como si hubiera un debe y un haber perfecto. Una segunda postura, que enseña el mismo Talmud basado en la misma Torá, en hebreo es har mitzvah, mitzvah. El premio de haber cumplido una mitzvah es la mitzvah. Y el castigo de haber incumplido la mitzvah o de haber contradicho una orden, contradecido una orden, es la propia contradicción, el propio incumplimiento. No esperen, no esperemos algo más. Ayudaste, Eduardo, hiciste algo bueno, ya está, ya está. Va a volver la ayuda, eso te va a curar de un cáncer, te va a hacer ganar $1.000.000, te van a prolongar el contrato en Mendoza, tus amigos te van a querer más, tu coche va a dejar de fundirse el motor y las válvulas de romperse, no vas a tener cortes de luz, tus hijos no te van a hacer problemas. No, nada que ver. Vos te ayudaste a ayudar a Mario, a Lili y a Gustavo, ¿sabés qué? Fantástico. En la ayuda mismo está el premio. La contraparte de eso es, Fabián, vos embromaste e incumpliste algo con Susana, bueno, entonces Dios te va a castigar. No, tampoco. El castigo es el incumplimiento mismo. El castigo es el propio incumplimiento. Y uno puede leer la Torá y podemos leer relatos del Talmud desde este concepto. Yo lo llamo mágico, pero soy irrespetuoso porque muchas veces me suscribo a esa magia y es parte de la identidad judía, donde hay chicos que visitan a comerciantes judíos para que una vez por semana se pongan tefilim. Más allá de si yo considero que es bueno, no es bueno, es válido, no es inválido, uno de los argumentos que le dicen al comerciante y que el comerciante cree, estoy hablando de un tío mío de bendita memoria, el tío Marcos, que tenía un negocio en Corrientes y Junín, de telas, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, y que un chico de Jabat iba todos los jueves o los viernes, le ponía tefilín, decía Shema Israel, mi tío repetía, no tenía la menor idea de lo que repetía, porque nunca supo, no estudió, no tuvo una vida judía plena en cuanto a participación comunitaria o educación judía, y mi tío le daba unos pesos al pibe este que le ponía tefilín, y decía que el pibe le decía que le va a ir mejor en los negocios. Puede haber un vínculo entre estar mejor con uno mismo y con Dios, el tomarse un tiempo para meditar, el ponerse tefilín y vender más telas, pero realmente es difícil entender que San Lorenzo gane el próximo fin de semana porque el dólar superó la barrera de los 500 en la Argentina y porque hubo una huelga en Aeroparque, o porque alguien en un colectivo se esguinzó una pierna. No suele haber un vínculo entre estas actividades, con lo cual yo creo que si me pongo los tefilín y vendo más tela, puedo vincularlo, pero realmente no me suena que haya un vínculo, al menos débil. Tiene que ser muy débil. Historia que un vuelo de la mariposa en Tokio repercute en Quebec puede ser o no cierto a nivel de la metafísica y de la energía. Pero en mi vida, difícil que estas cosas tengan un vínculo directo, salvo sobre mi bienestar. Que yo me sienta bien con lo que hago y tranquilo con lo que hago, hice o estoy haciendo, sí me brinda una paz. Pero eso no necesariamente hace que vaya al casino de Mendoza, que nunca fui, por lo menos en los últimos 10, 15 años, y cuando juega el blackjack, gane 15 manos seguidas y empiece con $1.000 y me retire con 150.000. No creo que tenga un vínculo con Marcasher con la suerte en el blackjack. Yo no lo creo. Y transgredir tampoco. Si no creo que me bendigan a mí por donar sangre, donar plaquetas, ser buena persona en algunos aspectos, tampoco creo que reciba un castigo de Dios en forma inmediata, como un debe y un haber, cuando los incumplo.
porque no sería tremendamente injusto conmigo. Las cosas buenas no soy premiado y las malas soy castigado. Sí, soy castigado por mi entorno. Sí, soy castigado por mi entorno. Sí, recibo un premio y un cariño y un reconocimiento y un afecto. Y sí, recibo un rechazo, un repudio o un abandono de muchos. Sí, sí, no es en los cielos, en la tierra, sino que fundamentalmente donde se siente esto es en la tierra. Lo que pasa en los cielos es un problema del amigo Dios, que no tengo la menor idea. Alguna vez me hará rendir cuenta y tal vez ese día me diga, sos un desastre, o más o menos la empataste o ganaste por algún gol de diferencia. Pero no sé cómo voy a terminar el partido. Lo único que digo es que los que miden o los que juzgan o los que evalúan correcta, incorrectamente, exagerada, no exageradamente, merecida, inmerecidamente, es el mundo que me rodea. Los que me gustan y los que no me gustan. Y estamos en las 3 semanas que tienen que ver en la tradición judía con el duelo. Desde el 17 de Tammuz al 9 de Av. Lo hablé muchas veces. Raquel, si estás escuchando, no voy a volver toda la historia, pero el 17 de Tammuz marca el comienzo del final de la destrucción, el primer boquete, el primer agujero que se hace en la muralla de Jerusalén, y el 9 de Av marca la destrucción del primero y el segundo templo de Jerusalén, que se convierte en el día más triste del pueblo judío, que se empieza a revertir grandemente cuando tuvimos el segundo templo, desde el menos 444 hasta el más 70, 510 años, y hoy en día con el Estado de Israel y con la reconstrucción, con la reconquista, como querramos llamarlo, de Jerusalén, y viviendo en un país como Israel, que es tremendamente problemático y difícil, pero absolutamente judío, válido y pujante. Entonces, que a mí personalmente, con todos los defectos, que son de 14.000, y los que me siguen lo escuchan constantemente, me llena de orgullo y de alegría. ¿Sí? Y entiendo que ninguna corriente judía y ningún judío puede ser apático hacia el Estado de Israel. Puedo ser crítico, pero mi papá y mi mamá son mi papá y mi mamá, me gusten o no. Y por otra parte, Israel tiene lleno de méritos para estar orgulloso del papá y la mamá, y un montón de defectos o elementos a corregir o a limitar, que hoy estamos en un momento clave, pero no voy a volver sobre lo mismo. Cuando hablamos en estos días, y el sumum de estos días, que faltan 3 semanas todavía, 2 semanas, no 3, es Tisha B'Av, el 9 de Av. Lo interesante para gran parte del mundo judío, y lo explico en 5 minutos, y hoy 8 y 5 termino, hoy de acá nos vamos a cenar con la familia, porque mis sobrinos, si Dios quiere, dentro de 3 semanas, se va a Israel por 1 año, por 9 meses, y después Dios sabrá si hace Aliyá o no hace Aliyá, y queremos despedir y cenar con él. Mañana lo veo de vuelta, pero que él cuente y compartir con Uri, que tiene 22 años y que es una experiencia única. Esto dice por Masá, a tener una experiencia de trabajo, de vida, de crecimiento, de independencia, y como judío y como adolescente adulto en Israel. Y cuando lo conté esto, pero a mí me llamó la atención, y voy a hablar de mí, pero puedo generalizarlo si a alguno no le molesta, y si les molesta, hablo de mí. Somos tan idiotas que no vemos lo evidente, más allá de que ya lo dijo Saint-Exupéry en El Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Sí? No lo vemos, lo evidente no se ve. Si yo voy y le pregunto a la mayor parte de los rabanim y a la mayor parte de los judíos por qué se destruyó el templo de Jerusalén, qué dice el Talmud, van a decirme por el odio gratuito entre hermanos, porque no había escuelas, porque va a haber un montón de causas que el Talmud enumera de por qué los 2 templos de Jerusalén, pero fundamentalmente el segundo, fue destruido. Un montón de causas. El Moremario va a agregar, como ya expliqué el otro día, que traje la fuente, por qué es justo el 9 de Av, que de acuerdo a la tradición los espías se rebelaron se negaron a entrar a Israel el mismo 9 de Av. Después hay un montón de coincidencias históricas, pero más allá de esto,
las causas que se enumeran en el Talmud de por qué fue destruida Jerusalén es el incumplimiento de la ley judía. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el núcleo duro, el corazón, la centralidad de la ley judía? Comer glad kosher y que la vaca la ordene un judío y 4 cámaras lo estén observando a ver si manosea un poquito más, un poquito menos la ubre, que hoy no lo hace ninguna persona, sino un mecanismo eléctrico industrial, que un judío cierre o abra una válvula de una bodega o de un tanque donde entran 1.100.000 litros de vino. O el núcleo duro de la ley judía es respetar al prójimo, respetar a los padres, respetar a los hijos, darse de acá, donar órganos, ser respetuoso con el prójimo. Quiero decir que no tengo muy claro, porque todas las leyes judías están en el mismo nivel. Yo tengo claro por dónde creo que incumplimos más todos, no el que está enfrente en el Gila a 20 cuadras donde yo estaba. Todos incumplimos más esto. La profesora Nehama Leibovich enseñaba en sus libros, yo tuve el placer de aprender de ella durante 3-4 días, enseñaba en sus libros, en uno de los comentarios a la parashá de la semana, brillante, probablemente una de las estudiosas en Torá y de judaísmo más grandes, hombres o mujeres del siglo XX, Nehama, Zichroná Libraja, decía que muchos judíos no cumplimos kashrut, o no prendemos la vela de Shabbat, o no hacemos muchas cosas que decimos que no la vamos a hacer hasta que no la entendamos o sintamos. Y ella decía, es mentira, porque todas las mitzvot obvias que debiéramos cumplir tampoco las cumplimos. Tampoco es tan simple, y no voy a ponerme filósofo del derecho, tampoco es tan simple justificar porque tengo que respetar a una persona mayor, o porque tengo que ayudar a un ciego a cruzar la calle. No es tan simple, pero el sentido común de todos nosotros hace que yo no amerite. ¿Por qué tengo que ayudar a una persona a comprarse una casa propia? ¿Por qué tengo que darle un plato de comida? ¿Por qué tengo que cruzar un ciego? ¿Por qué el peatón tiene prioridad? ¿Por qué tiene que haber rampas para paralíticos o para sillas de ruedas en las esquinas? No amerita que pierda tiempo explicándolo, porque todos nosotros lo damos como por obvio. Sin embargo, dice Nehama Leibovich, y no hace falta que lo diga Nehama Leibovich, lo dice un chico de 4 años caminando por Mendoza, esa es la parte de la ley que menos cumplimos. No somos tipos que respetamos la halajá desde el punto de vista ético. Y muchas veces hacemos un hincapié violento en si prendo el micrófono, si saco fotos, si viajo en moto, si viajo en coche, si subo en ascensor, si prendo la luz, si la conversión es con un poquito más de pielcita, un poquito menos de pielcita, si la mikve tenía medio litro más o medio litro menos de agua de lluvia o de agua de deshielo. No es porque esté mal eso. No estoy burlándome de eso. Estoy diciendo que hacemos un hincapié en eso para que nos nefregue no ser éticos. Entonces, elegimos observar detalles tan ínfimos como si cortamos con el papel higiénico en Shabbat, si prendemos con la luz. Que otra vez es válido que alguien decida hacerlo y otro no. Y en algún momento vuelvo a decir, yo estaba a la derecha de todo esto. Yo no prendía la luz, no miraba televisión, no usaba el celular, no. Y en algún momento tengo que volver a encontrar el equilibrio y tengo que volver a encontrar un nivel de cumplimiento alágico que hace tiempo, no es que lo abandoné, pero lo tengo mucho más relajado de lo que tal vez me gustaría. Es un equilibrio que tengo que encontrar y me lo debo a mí mismo, es una deuda conmigo, no con ustedes. Y con Dios tal vez, conmigo por lo menos. Y cuando el 9 de Af fue destruido el doble templo de Jerusalén, los argumentos que da el Talmud, que los vamos a estudiar, martes, jueves de la semana que viene, son terribles. Terribles. Es más, hay una historia que vamos a ir estudiando
que todos conocen la historia y el nombre, pero no detalles, de Bar Kamsa y Bar Kamsa, donde por inacción de los rabinos y por una discusión nimia, chiquitita, el templo fue destruido. El templo está destruido por discutir detalles, por perder el tiempo en nimiedades. Y las causas por las que el templo fue destruido, dice el Talmud, el odio gratuito entre hermanos, dice el Talmud, la falta de educación judía. La mezuzá no estaba torcida. No estoy diciendo que cualquier mezuzá está bien de cualquier forma. Cuando viene alguien y me dice, yo pongo fotocopia, ¿está bien? Porque me la trajeron de Israel, está bendecida. Mi respuesta, pido disculpas a los que no entienden el idioma castellano y a los que se ofenden, es no me jodas. Adentro no puede haber una fotocopia, tiene que haber un texto escrito por un software. Y si te trajo alguien de Jerusalén, algo es el byte, que es la parte exterior. Y en Jerusalén hay estafadores, y hay gente que quiere y cree que por $6, $10 o $20 compra un byte con un clav que hoy vale $50, el clav solo. Entonces hay gente que se deja engañar, que quiere ser engañada, que me engaña a mí, o que fue engañado por un estafador en Jerusalén que usa peyes o que usa kipá. Los estafadores también usamos kipá y si quieren nos sacamos la kipá. Somos los mismos estafadores. Sí, vestirse de negro y tener capota no le da capacidad ética a nadie y no tenerla tampoco, por las dudas. Entonces, Jerusalén, de acuerdo al Talmud, de acuerdo al Midrash de Hija y Jarraba, de acuerdo a todas las fuentes del judaísmo, todas, no está destruido porque un judío no toma jalab Israel, que es la leche ordeñada o supervisada por un judío. No está destruido porque la manteca no la compré en el supermercado que corresponde, que pareciera que en el mundo hay uno solo, especialmente en Mendoza, si uno compra afuera no sirve. El centro de la historia, no sé si del judaísmo, no sé si del hombre, pero ¿por qué Dios abandona al pueblo judío y nos lleva al destierro y se destruye Jerusalén y Dios se va al exilio y un montón de consecuencias gravísimas en el comienzo de la peor derrota del pueblo judío, que es entre el año 70 y el año 135 con la rebelión de Bar Kokhba? No hay una causal que no sea moral. No hay una sola causal que no sea moral. Otra vez, no estoy diciendo que esté bien poner la mezuzá en cualquier lado. No digo que comer kasher no sea fundamental. No digo que un judío tiene que tener hecho Brit Milá o está fuera. No estoy diciendo que me dé lo mismo una jupá que cualquier matrimonio. No estoy diciendo que no nos pongamos tefilim y nuestros tefilim sean estrictamente kasher. Por supuesto que es importante. Pero el templo de Jerusalén no fue destruido porque un moel le cortó un poco menos el pito a un nene, o se lo cortó torcido. No fue destruido porque una carne dudosa su kashrut, o porque a mí se me confundió un tenedor, y un tenedor lácteo, una vez pinché 2 pedazos de carne. Otra vez, no le estoy restando importancia a esos detalles, pero entendamos, en estas 3 semanas de duelo que nos acercamos a Rosh Chodesh Av, que creo que es el martes que viene, ahora les indico. Comienza el 18 a la noche. Bueno, pero Es el para que lo primero de quiero, agosto. pero yo no, de memoria vos me decís cosas que a mí no me... Yo lo tengo acá en Correcto, Luga. el martes que viene a la noche, la próxima clase Rosh Chodesh Av. Exactamente. La próxima clase mía Rosh Chodesh Av. Martes a la noche. Gracias, Jorge. Entonces, nuevamente, ¿por qué el templo fue destruido? Y esta es una excusa, primero, de muchos judíos ultraortodoxos o rabinos que decimos, vos no sos buen judío, que aparte es un invento de mucha gente divertida que cree que yo sostengo que el otro no es bueno porque no vino el Calabat Shabbat, no el Kabbalat Shabbat. En mi vida dije eso a un judío. Nunca.
Lo que sí sostengo es si no participas de A, no participas de B, no sos socio, no tenés familia judía, no tenés vida judía, no activás, no, entonces estás afuera. Pero nunca dije que hay un judiómetro del que viene un jueves a ponerse tefilim una vez cada 2 meses y ahora están viniendo todos juntos para mostrar que hay un número cuando nunca vinieron. O es judío el que va a una masterclass de Torah, algunos no se rían, por favor, por lo que digo. Hay muchas formas de serlo, pero de serlo con plenitud, de serlo en serio. Y lo interesante es que en estas semanas de duelo, que se convirtieron en semanas de alegría y de orgullo, porque Jerusalén no está destruido, donde es difícil hablar del dolor y de la destrucción, cuando Jerusalén es una ciudad espectacular. Uno tiene que valorar cuáles son las normas centrales, no solamente para ser judío, para ser buen tipo desde el judaísmo. Vuelvo a decir, yo no soy igual que un budista, soy diferente. No soy igual que un católico, apostólico y románico, como hubiese dicho mi de Pesque, o que un ortodoxo griego, o que un Hare Krishna, o que un musulmán. Soy diferente, pero en el fondo, el musulmán que se inmola contra un bus matando a 4 chicos, o Baruch Goldstein, que disparó por la espalda a un montón de musulmanes que estaban rezando, o el Galamir, que le pegó un tiro a un montón de árabes, son una basofia humana. No son buenos judíos ni buenos musulmanes, son una porquería de seres humanos. Entonces, ¿por dónde pasa? Ahora, yo como judío tengo una forma de ser buen tipo, un por qué doy órganos, un por qué dono mi sangre, un por qué doy tzedaká, un por qué como kasher, diferente al budista. Cada uno es diferente. El budista no se tiene por qué circuncidar, yo sí. Yo quiero una familia judía, una vida coherente, kashrut, shabbat, todo lo que quieran. Pero el castigo de la destrucción proviene del más absoluto abandono de las normas éticas más fundamentales. En todo el Talmud y el Midrash Rabbah de Ijá no aparece una vez lo que algún rabino ultraortodoxo se anima a hablar hoy en día, de que un micro fue pisado en Haifa por un tren porque una mezuzá estaba mal escrita. O como un imbécil y malparido rabino en Córdoba habló con voz de playback cuando un chico de 35 años quedó muerto en un partido de fútbol por un infarto masivo y repentino, que le dijo, hacía el juego de la voz del nene y la voz de los padres, con nombre y apellido y lugar. Hay imbéciles de estos a los cuales la gente le rinde culto, ¿sí? Cree que son rabinos de culto y les rinden culto, ¿sí? Palabra que sigo sin entender. Pero esto tiene que ver con esto de cuál es el castigo por incumplir una mitzvah. El primer castigo por incumplir la mitzvah es de incumplir la mitzvah. Dios me castiga, yo qué sé, dejémoslo que Él me castigue, me premie, yo no tengo idea y no sé cuánto la va a castigar a Diana, a Jorge o a Luisa, cuánto la van a premiar a Mercedes, a Lili o a Itele. No tengo idea, tengo una escala de valores. Y para mí que un asesino, un violador, un abusador de menores coma kasher y se ponga tefilim, no me suena, disculpen la petulante, que en el debe y el haber de Dios, esto le sume puntos. Ni siquiera me parece relevante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es castigar y premiar? ¿Qué consideramos que es castigar y premiar? Y por otra parte, ¿qué consideramos que es transgredir o cumplir la norma judía? ¿Qué normas? Claramente tenemos que volver a la tradición judía. Vuelvo a decir, nunca dije en el día de hoy, ni nunca, que no tenemos que respetar Shabbat, Kashrut, Tefilá, estudiar. Claro, Brit Milá, Jupá, por Dios, educación judía. Pero partamos de la base que el 2 veces destruido el templo de Jerusalén, en el Talmud nadie se anima a decir que es porque un yohet hizo mal la shejitá de una vaca y nos contaminamos comiendo una vaca taref. No es porque una mezuzá estaba mal escrita.
No es porque un Brit Milá salió para el lado derecho y el pibe meaba para la derecha en vez de orinar para la izquierda o el centro. Ni siquiera es por hacerse Brit Milá. La destrucción tiene que ver con algo más grave. Bueno, mandarles un abrazo, porque dije que terminaba antes. Noemí, Iván, Eduardo, Nomi, nuevamente, Daniela, Raquel, si estás mirando y seguís mirando, un abrazo enorme. A todos, y acá hay un montón más que aparecen. Una persona con la que no estoy conectado, todos son bienvenidos. Gracias a todos. Nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene.